Otra cosa que siempre me preguntan es, Dustin, ¿cómo hiciste para lograr hablar tan bien en otro idioma? Y esto es una de las preguntas más preguntadas para mí, aparte de por qué Argentina, que lo pueden ver acá. Entonces, estos son todos mis secretos de cómo lograr hablar bien en otro idioma. Comenzá la música. Número 1. Sé que esto es muy cliché, pero es sumamente importante. Es clave. Tenés que obsesionarte hablando en otro idioma. Obsesionarte, o sea, tiene que ser una de las top prioridades en tu vida. Querer es poder, dice. Y con esto yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender castellano, cada situación que tenía la oportunidad de aprovecharme de hablar en español, lo hice de una vez. No podía evitarlo. Quería lograr hablar bien en castellano y hablar como los locales. O sea, me fijé en todo, en cómo hablaban, en todas las palabras, lo que sea, como fue una de mis prioridades más top en mi vida. Así que te tenés que obsesionar, sí o sí, es un hecho. Número 2. Hacete amigos que hablan ese idioma que querés aprender. Con esas personas vas a estar con ellos todo el tiempo, escuchando, hablando, y ahí vas a aprender de una vez. Podés, obviamente, preguntar cosas. Y si estás alrededor de gente hablando en ese idioma, vas a aprender mucho más fácil. En mi caso, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez que conocía a un latino, me hice amigo con ellos, los agregué a Messenger, cuando teníamos Messenger, y hablaba con ellos todo el tiempo. Un bono sería encontrarse con un novio o novia que habla en ese idioma. Eso te va a ayudar un montón. Número 3. Intentá hablar con tus amigos que hablan en ese idioma por chat. Chatea con ellos. ¿Por qué? Porque vas a poder leer todo lo que ellos están diciendo. En vez de escucharlos hablando, también vas a poder leer. Y cuando lees las palabras, ahí va a quedar bien en tu cabeza y vas a recordar bien cómo era la palabra y cómo se decía. Obviamente depende del idioma, pero por mi caso, en castellano, leer las palabras en castellano, ahí quedó bien en mi cabeza, porque el idioma de castellano es muy fonético. Lees la palabra y ahí podés decir la palabra bien. Así que chatea con tus amigos online. Número 4. Cuando estás hablando con una persona en ese idioma que quieres aprender, yo, por ejemplo, siempre paraba la persona cuando decía una palabra que no he escuchado. Si estaba en una conversación, me estaban hablando y decían, sí, pero eso es una locura. Ahí en ese momento decía, pará, ¿qué es locura? No entiendo la palabra bien, explícame. ¿Cómo se escribe? La pregunta más clave es ¿cómo se escribe? Y ahí te van a decir, y ahí quedo yo, ok, locura, L-O-C-U-R-A, locura. Ok, bien, una locura. Bien, locura, como loco. Ok, ya está, entendido, entiendo la palabra. Y aparte de entenderlo, yo podía decirlo bien. Así que preguntá a la persona con quien estás hablando cómo se escribe la palabra. Muy clave. Número 5. Olvídate de tener miedo o vergüenza. ¿Por qué? Porque vas a estar hablando con una persona que sabe muy bien el idioma. Y también vas a estar con una persona que sabe que vos no sabes ese idioma. Y que está todo bien si haces errores. Así que habla como quieras y vas a ir aprendiendo. No podés tener vergüenza. Si tenés miedo cuando estás hablando en otro idioma, vas a tardar un montón para lograr hablar bien en ese idioma. Así que nada de miedo. Número 6. Hablando de errores, tenés que pensar, ok, yo sí o sí voy a hablar mal. Entonces no me puedo quejar con mí mismo hasta que hago, no sé, 500 errores. O sea, si llegás a hacer 500 errores y no has avanzado en el idioma, sí hay problemas y sí te puedes quejar porque algo está pasando raro ahí. Pero eso, no te preocupes, que vas a ir aprendiendo y vas a leer, vas a ver. Así que habla todo lo que quieras y si hablas mal, todo bien. Número 7. Tratar de no cambiar a tu propio idioma cuando estás en situaciones donde hayan discusiones o cuando estás tratando de explicar algo con emoción o estás discutiendo. Son esas situaciones que tenés que empujarte hasta como el límite para tratar de explicarte bien cuando tus emociones están así como a niveles muy altos. Por ejemplo, a mí yo llegaba a contar una historia que me ha pasado en ese día y tenía mucha emoción y quería contarle todo lo que ha pasado. Estaba como que, ¿y sabes qué? Pero todo en inglés. Y mi amigo me decía, ¿qué pasó? No entiendo inglés, así que explícame en castellano. Y yo, ¡te odio! Pero intenté explicarle bien en castellano y, por ejemplo, quería decirle la historia de esta manera, pero no sabía las palabras para decirle. Entonces tuve que buscar otra manera para explicarle y fue malísimo, pero al final lograba explicarle cómo era mi historia. Entonces, eso, trata de no cambiar a tu propio idioma si estás en situaciones cuando las emociones son muy altas. Muy bien, espero que aprendieron algo. Estos son mis secretos y cada vez que alguien me pregunta eso, yo les digo exactamente lo mismo. Y no sé, funcionaron para mí.
no van a funcionar para todos, pero sí van a ayudar. Hay millones de cosas para aprender, así que seguí aprendiendo de lo que sea y les deseo muchísima suerte. Nos estamos hablando. Chao. Nos vemos. Bye. Adiós. Chao.